Buenas, ¿cómo les va? Vamos a retomar, esta es la clase 3 de dislexia. Tuvimos la semana pasada la clase sincrónica, conversamos un montón, hablamos de los temas generales, la definición de qué es dislexia, las características. Yo lo voy a retomar rápidamente. Básicamente, cuando hablamos de dislexia, es un conjunto de síntomas, un conjunto de cosas que le suceden al niño, cuya resultado es que le cuesta leer. Es decir, básicamente la dislexia se refiere a la dificultad para aprender a leer y no a que no va a poder leer, sino que el proceso de aprendizaje es mucho más complejo, mucho más cuesta arriba, mucho más esforzado para los niños que para los que no tienen dislexia. Y lo otro que hablamos, que lo vamos a retomar hoy, es que la dislexia tiene una base en el lenguaje. Y sobre esto vamos a profundizar hoy. Lo otro que dijimos es que básicamente los niños que tienen dislexia no es que no leen porque no quieren, o no es que tienen bajo nivel intelectual o discapacidad intelectual o bajo nivel de inteligencia, sino que son cosas totalmente distintas. Nadie quiere hacer lo que le cuesta hacer o lo que no puede hacer, con lo cual las ganas, poner que no quiere delante de no puede, es poner carro delante del caballo. Lo que sabemos es, cuando a uno le cuesta mucho leer, ningún niño quiere leer en clase. Pero lo otro que dijimos es que la Argentina tiene una modalidad para trabajar la alfabetización en la escuela muy compleja en el sentido de que no es explícita, sistemática, metodológica, no enseña una a una las correspondencias entre las letras y sus sonidos, con lo cual eso convierte a toda la población escolar en más vulnerable respecto de los logros, es decir, los logros que tenemos son menores que otros países que enseñan distinto, pero además los niños con cierto nivel de dificultad les cuesta muchísimo más. Entonces, métodos apropiados, es decir, métodos explícitos sirven para todos, pero sobre todo para los niños que tienen dislexia, hacen una diferencia abismal. Entonces, hay todo un mundo muy importante para entender, que es que la dislexia está relacionada al lenguaje. Ahora, cuando hablamos de trastornos del lenguaje, no hablamos de cómo pronuncia un niño las palabras, sino todo lo que tiene que ver con la estructura del lenguaje, la sintaxis, la morfología, el vocabulario sobre todo, y la fonología, que es, vamos a entrar sobre esto, algo así como el mapa de los sonidos en la mente. No es cómo produce los sonidos, pero en general dislexia y trastornos del lenguaje están muy relacionados, ahora los vamos a ver un poquito. Y lo otro que vimos es que el diagnóstico se hace sobre la lectura, no sobre la escritura. La escritura suele acompañar, pero lo que define el diagnóstico es la lectura. Respecto a los trastornos del lenguaje, lo que antes se llamaba trastorno específico del lenguaje o TEL, que ya desde hace muchos años se llama trastorno del desarrollo del lenguaje, TDL. Sabemos que los niños que tienen trastornos del desarrollo del lenguaje son población de riesgo para la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura es lenguaje impreso, es decir, que está muy relacionado. ¿Qué decir? En general, los niños que tienen trastorno del desarrollo del lenguaje van a tener dificultades en el aprendizaje. Puede ser dislexia, puede ser simplemente dificultades en la comprensión lectora sin dislexia por el poco vocabulario o por estructura sintáctica, pero no todos los niños que tienen dislexia tienen un trastorno del lenguaje. Así que eso es a título informativo, no es la escuela ni los docentes quienes hacen estos diagnósticos, pero es a título informativo en relación a tener informes de sus alumnos. Vamos a hablar un poquito más de esto. El otro punto es los niños que se distraen mucho en clase. Distraerse es una característica, digamos, o los niños entre chiquitos se dispersan mucho. Ahora, los niños que tienen trastornos del desarrollo del lenguaje, en realidad, en general, se dispersan un poco más, porque muchas veces les cuesta entender lo que están diciendo. Entonces, cuando uno no entiende, se distrae. Es lógico. Si yo me pusiera a hablar en ruso ahora, para todos los que no hablan ruso, en 3 minutos no me están prestando atención, están con el celular. Lo mismo le pasa a un chico. Entonces, muchas veces uno no sabe que tiene un niño con un trastorno del desarrollo del lenguaje en sala de 4, 5, primero, segundo grado. No tiene diagnóstico porque es lo que se llama subclínico. Parecería ser que todo funciona bien, pero cuando uno mide en detalle la comprensión, sobre todo todos los aspectos sintácticos y léxicos del niño, están descendidos. Entonces es para tener en cuenta. Los trastornos del lenguaje son un 7% de la población.
El otro punto es que tenemos que entender la relación entre el lenguaje, que es lo que estamos hablando, lectura, trastorno lector, dislexia y déficit atencional. El déficit atencional es una dificultad neurobiológica para sostener la atención. No voy a entrar en el diagnóstico, pero muchas veces se confunden. Como digo, un niño que le cuesta hacer la tarea de lectura o de escritura en primer grado y que además tiene un trastorno del lenguaje, se va a distraer seguro. Ahora, ¿eso quiere decir que tiene ADD? No, no necesariamente. Quiere decir simplemente que tengo que pedir la evaluación para tener el diagnóstico pertinente. Insisto, no son diagnósticos, no son cosas que se diagnostiquen en la escuela, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta. Que las evaluaciones son distintas, que si yo creo que un niño tiene una dificultad lectora, tengo que pedir una evaluación lectora. Y si creo que un niño tiene alguna dificultad atencional importante, todos los chicos se distraen, los adultos también nos distraemos, pero hay chicos a los que realmente les cuesta mucho focalizar la atención. Pero yo no me voy a quedar mucho más en eso, más que pensar en esto. Yo puedo tener un chico que se distrae y entonces no lee, pero también puedo tener un chico que no lee y entonces se distrae. Y es totalmente distinto. Los chicos que se distraen, entonces no leen, tienen, en general, podrían tener un déficit de atención, pero puede leer. Lo que pasa es que cuando la maestra dice que lean, el chico está haciendo otra cosa, no está prestando atención y no hace lo que tiene que hacer, pero puede leer. En cambio, los chicos que tienen dislexia, como no pueden seguir la tarea, se distraen. Es totalmente distinto. El orden de los factores altera el producto, como dirían en la clase de matemática, y básicamente yo necesito un diagnóstico porque las estrategias que voy a usar para trabajar con cada uno de estos niños en el aula son totalmente distintas. Nosotros vamos a ver estrategias en la clase 4, en el último sincrónico. Vamos a trabajar en detalle qué hacer. Entonces, esto es un ejemplo para ver que yo puedo tener, se distrae, no lee, se distrae, son muy parecidos, pero lo que yo tengo que hacer es totalmente distinto. Y es importante entender esto, porque si yo aplico las estrategias para un niño a otro, probablemente no le sirvan para nada. Y entonces yo creo, y estoy haciendo un esfuerzo enorme para incluirlo en el trabajo escolar, y por ahí no lo estoy logrando. Entonces, ¿cuándo se hace el diagnóstico de dislexia o a partir de qué momento? A partir de la mitad de primer grado, si vemos, esto lo conversamos la vez pasada, que el niño no está avanzando de acuerdo a lo esperado o que está muy estancado en el aprendizaje de las letras y en el proceso lector, podemos pedir una evaluación. ¿Tengo que esperar hasta tercer grado? No, nunca. A partir de primer grado puedo llamar la atención, puedo conversar con los padres, puedo tratar de que se llegue a un diagnóstico. El diagnóstico me podrá decir sí o no, pero yo puedo ya empezar a pedirlo. La realidad es que nosotros sabemos que la relación que hay entre un niño, cómo habla a los 4 años y cómo lee a los 6 años es enorme. Y esto es lo que llamamos detección temprana. La detección temprana no tiene que ver con el diagnóstico de dislexia, tiene que ver con entender que hay algunos factores que me pueden indicar que es un niño de riesgo. La dislexia se diagnostica en primaria, pero los precursores los puedo observar en jardín. Y entonces yo quiero que miremos como esta escalera que me permite entender qué cosas tengo que prestar atención. Si un niño tiene 2 años, 3, tiene un desarrollo del lenguaje normal, es un niño de bajo riesgo. Si es un niño que empieza a hablar después de los 3 o después de los 4, quiere decir que hasta ese momento habla con palabras sueltas, que no arma oraciones, que le falta vocabulario, que nos quiere decir algo y se queda pensando. El riesgo se duplica. Es un niño que ya probablemente tenga un diagnóstico de trastorno del desarrollo del lenguaje. Y si además en la evaluación del lenguaje hay dificultades fonológicas, que insisto y repito, no es como produce el lenguaje un niño. Las dificultades fonológicas es la dificultad para entender los sonidos de la lengua, no para producirlos. Y no es algo que ustedes van a observar, salvo en niños que les cuesta la rima, que no reconocen que abeja y auto comienzan igual, pero abeja y jirafa, no. Eso es fonológico. Y si además hay antecedentes familiares de dislexia, el riesgo aumenta brutalmente.
Entonces, si ustedes tienen, como hablábamos la vez pasada, un alumno en cuarto grado con dislexia y su hermano en primer grado con dificultades en el desarrollo de la lectura, en el aprendizaje lector, ese es un niño de riesgo. De riesgo no quiere decir que hice el diagnóstico. De riesgo quiere decir que tengo que prestar atención. Todo eso es lenguaje. Lo que me está marcando el riesgo es lenguaje. Hay una base lingüística en la dificultad lectora. Y de eso vamos a hablar un ratito, sin entrar en detalle muy profundo, pero sí quiero que entiendan de qué hablamos cuando hablamos del sistema fonológico. Los seres humanos nacemos con la capacidad de hablar. El lenguaje forma parte del desarrollo de la especie, forma parte de las características de la especie. Parte de esto es que los seres humanos, cuando nacemos, podemos reconocer todos los sonidos de todas las lenguas. ¿Quiere decir que sabemos de qué lengua es o qué sonido es? No, no tenemos ni idea. Pero si yo le pongo un casquito para ver actividad neurológica a un niño, bebé, lactante, meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, y el niño escucha distintas palabras de distintos idiomas, yo me doy cuenta cómo el cerebro va detectando lo que es idéntico de lo que es distinto. El cuadro que tienen ahí son todas las consonantes que existen en todos los idiomas del mundo. Los idiomas del mundo son limitados, no son infinitos. Estos que hay, estos son los sonidos que hay. Cuando nosotros nacemos tenemos la capacidad para darnos cuenta que todos esos son sonidos y que son distintos entre sí y que no es un grito o un ruido ambiental. Para más o menos los 8 o 10 meses, los seres humanos restringimos los sonidos que reconocemos como sonidos de la lengua a solo sonidos de nuestra lengua, es decir, de la lengua materna. ¿Qué quiere decir? Que de todos estos sonidos que tenemos arriba, para los 8 meses, nosotros, los hablantes del español, nos quedamos con esas que están ahí, que es la P, la B, la T, la D, la F, la M, la N, la K, la J. Y poco más, son las T, D. No tenemos más consonantes nosotros. Las otras que están en ese cuadro abajo son, por ejemplo, la K, 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 o de lenguas africanas. Para nosotros son ruidos, no son sonidos de la lengua. Pero cuando éramos niños podíamos reconocerlos de cierta forma. Los categorizábamos dentro de lo que se llama el sistema fonológico y después perdimos la capacidad para percibir esas diferencias, como perdimos la capacidad para percibir las diferencias entre caballo y caballo. Reconocemos la diferencia entre pato y vato, porque pato es un animal y vato es vato a la crema, por ejemplo. Y la única diferencia entre pato y vato es la P y la B inicial. Entre caballo y caballo, las dos sh que yo dije son tan distintas como la P y la B. Pero como nuestro cerebro es muy eficiente y para el español rioplatense la j sonora y la y sorda, que es como la P y la B, una es sonora y otra es sorda, es decir, vibran las cuerdas vocales o no. La P y la B es importante por pato vato, pero la y y la j no son importantes. Entonces, perdí la capacidad para reconocer esa diferencia. No es un problema auditivo, por eso yo digo es como el mapa de los sonidos en la mente. Las tengo categorizadas como lo mismo. Esto es lo que cuando uno, por ejemplo, los japoneses o los chinos cuando vienen a Argentina, y pelo y pero es lo mismo, porque la L y la R, la vibrante y la líquida, para las lenguas de ellos son tan parecidas como la y la y para nosotros. Para nosotros no, son muy distintas. Esto, que es lingüística básica, pero que es solo a título informativo, es el comienzo de lo que después vamos a llamar la conciencia fonológica, que es la capacidad para percibir las diferencias y similitudes en los sonidos de la lengua. Y esto está muy bien estudiado por una lingüista que se llama Patricia Kuhl, y que ella, en un estudio famosísimo, muestra cómo esto que tienen ustedes acá es la percepción de ra y la, que es el ejemplo que yo daba hace un ratito, en niños americanos, es decir, habla inglesa, en niños japoneses, hablan japonés, entre los 6 a 8 meses y el año. A los 6 u 8 meses
Los chicos pueden percibir las diferencias. Ahora, al año los americanos perciben la diferencia y los japoneses no. ¿Por qué? Porque no es relevante a la lengua. Entonces, el cerebro humano es muy eficiente. Mantenemos, codificamos, guardamos todo lo que es importante para la lengua. Esto no es importante, es irrelevante. Entonces, no es una cuestión de sordera, no es una cuestión de lo que escucho, es cómo conceptualizo los sonidos mentales. Ahora, esto viene a cuenta de esto, que es lo que se llama el estudio longitudinal de Finlandia o el Järvialaska, o como se pronuncie, estudio de la dislexia. Y es el siguiente. En la Universidad de Jyväskylä, en Finlandia, estudiaron ya hace muchos años a dos grandes grupos de familias. Todas las familias estudiadas tenían la mujer embarazada y un grupo de familias tenía o madre o padre con un diagnóstico de dislexia y el otro no tenía antecedentes familiares de dislexia. Acuérdense que dijimos que era altamente hereditable, es decir, genético. Entonces lo que hicieron fue, cuando nacieron los niños, los empezaron a estudiar desde que nacieron, con imágenes, estos estudios que vimos recién y otros, hasta los, creo que 15 años. En algún momento, algunos de estos niños, en los estudios que hicieron, detectaron que tenían dislexia. Entonces, lo que se fijaron es, ¿había más dislexia en el grupo que tenía antecedentes de dislexia o no? La respuesta es sí, porque es altamente hereditable. 2, y esta es la parte más interesante del estudio. Como tenían estudios, imágenes, estudios de todo tipo de los niños desde que nacieron en adelante, cuando tuvieron el diagnóstico de dislexia, fueron hacia atrás con los estudios para ver cuál era el primer estudio, la primera cosa que diferenciaba a los que iban a tener dislexia de los que no iban a tener dislexia. Es decir, cuál era la primera anormalidad, entre comillas, la primera característica del grupo de niños que iba a tener dislexia. Y encontraron esa característica antes de los 6 meses de edad. ¿En qué? En lo que acabamos de ver. En la capacidad para distinguir los contrastes fonológicos. Eran niños que, supóngase que era Japón, no era, pero para el ejemplo que tuvimos, ra y la no lo hubieran distinguido. Es decir, es el comienzo de lo que nosotros llamamos después la conciencia fonológica. Sabemos que estos contrastes fonológicos en los niños que después tienen dislexia están comprometidos desde que nacieron. Hay una relación única entre lenguaje y lectura. Para Snowling y Hulme, en un estudio muy famoso, dijeron la alfabetización es parásito del lenguaje. Necesita el lenguaje, porque lo que leemos es lenguaje oral. Ahora, si hay una relación 1 a 1 entre lectura y lenguaje, hay una relación 1 a 1 entre dislexia y lenguaje. Y esto es muy importante, que es lo que venimos diciendo. Sabemos que los niños que tienen dislexia presentan dificultades desde el nacimiento en el reconocimiento de los contrastes fonológicos. Quiere decir que yo tengo que testear a todos los niños en esas condiciones bajo ningún punto de vista. Lo que quiere decir es que tengo que entender que es neurobiológico, que tiene que ver con el lenguaje y que básicamente es lo que hace que algunos niños tengan dificultades en la conformación de lo que se llama el buzón de las letras o la caja de las letras, es decir, las redes neuronales que conectan la visión con el lenguaje y que me permiten leer, es decir, me permiten automatizar esta relación entre un grafema A y el sonido A. Y me permiten un proceso fluido del aprendizaje a la lectura. Los niños que tienen dislexia les cuesta esta conformación de este sistema cerebral y ese proceso se ve entorpecido en el sentido de que es mucho más trabajoso, requiere mucho más tiempo y mucho más esfuerzo para mucho menos logro. Entonces necesitan tratamiento, a lo largo del tiempo de a poco se conforma, se organiza de manera tal de que aprenden a leer. Entonces esta es una frase de un lingüista muy importante, se llama Leonard, que dice: los trastornos del lenguaje verbal persisten en formas sutiles o algunas veces en forma dramática. No dramática porque sea un drama, pero para los niños que tienen dislexia, tener dislexia es un drama, hasta que se diagnostica, se trata y mejoran. Porque la lectura es algo que se hace todo el día en el colegio. Y cuando los niños no lo pueden hacer, se sienten mal. De vuelta, la parte emocional importa, pero es secundaria a la lectura. Es la consecuencia de la lectura.
Entonces, yo quiero volver sobre el impacto del lenguaje. Y vamos a ver, esto es una serie de estudios, ahí abajo tienen algunas citas, que lo que muestran es, estudiaron a niños de 4 años que tenían un trastorno del desarrollo del lenguaje. Entonces lo que vieron es que con tratamiento, pues los trastornos del desarrollo del lenguaje requieren tratamiento para mejorar. Con tratamiento, solo el 15% mejoraba para los 5 años y medio. ¿Y por qué me importa 5 años y medio? Porque es la edad promedio de ingreso a primer grado. Es decir, de todos los niños que tenían trastornos del desarrollo del lenguaje a los 4 años, solo un 15-17% mejoraba para el momento de haber entrado a primer grado. Es decir, que entraba más o menos, ahora lo vamos a ver, parejo con sus pares. El otro 85% entra a primer grado con niveles lingüísticos bajos. Insisto, no tienen nada que ver con la producción de los sonidos del lenguaje. Es la sintaxis, la morfología, el vocabulario, la fonología. Este 85% se daba básicamente en el vocabulario. Y ese es un estudio donde muestra la línea continua de arriba, es el desarrollo del vocabulario entre los 2 años y los 5 años y medio, 6, como ven, sostenidamente para arriba, en un test clásico de vocabulario que es el test de Peabody receptivo. Es el test que se usa en todas partes del mundo y mide muy bien. Los niños que tenían niveles bajos, trastornos del desarrollo del lenguaje, mantienen esta brecha, es decir, aumentan su vocabulario, pero siempre tienen vocabulario bajo respecto de los que no tenían el diagnóstico. Y esto tiene un impacto directo en la comprensión lectora. Por eso fue que yo dije hace un rato, algunas veces los niños con trastornos del desarrollo del lenguaje no tienen dificultades lectoras, no tienen dislexia, pero sí tienen dificultades en la comprensión lectora sin un diagnóstico de dislexia. Puede ser por vocabulario y o sintaxis. Entonces, los trastornos del lenguaje impactan en todos los dominios observables, pero sobre todo en la escolaridad impactan de modo brutal. Un gran porcentaje de niños con trastornos del desarrollo del lenguaje tiene dislexia. Muchos de los niños con trastornos del desarrollo del lenguaje no tienen dislexia, pero tienen dificultades lectoras. Y entonces vamos a ir un poco a esto. En 1986, hace ya mucho tiempo, los científicos Govan Tanmer hacen una cosa que se llama el modelo simple de la lectura, que es una forma de explicar la comprensión lectora. Y básicamente se explica por un cálculo, un producto, una multiplicación. Y lo que ellos dicen es que la comprensión lectora es el producto entre la comprensión oral, la comprensión del lenguaje y la decodificación. Esto es muy parecido a la cuerda o la soga de Scarborough. Comprensión oral es toda la parte de arriba de la soga de Scarborough y la decodificación es toda la parte de abajo de la soga de Scarborough. Esto es muy importante, vuelvo al modelo simple, que es una multiplicación y no una suma. ¿Por qué? Porque la multiplicación implica que si uno de los dos componentes es 0, el resultado es 0. Si yo tengo comprensión oral por decodificación y comprensión oral es 0, si yo no conozco el idioma, no voy a tener comprensión lectora. Si yo conozco el idioma pero no lo puedo decodificar, no voy a tener comprensión lectora. Entonces, si fuera una suma, yo podría tener 1 más 0, 1 y entender poco. Lo que dice el modelo simple es que la comprensión lectora se diferencia de la comprensión, es decir, la comprensión lectora, que es el resultado, se diferencia de la comprensión del lenguaje, porque la comprensión lectora es cuando yo estoy leyendo. Entonces, cuando un docente le lee a los niños, la tarea que hacen los niños es comprensión oral. Es fundamental, pero es comprensión oral. No hay lectura por parte de los niños involucrada. Cuando el niño lee, es comprensión lectora. Pero yo, por ejemplo, durante todo inicial,
Y mucho tiempo, primero, segundo y tercer grado, trabajo comprensión oral, porque los niños todavía no leen tanto como para llegar a esos textos, pero yo necesito trabajar textos más complejos que los niños puedan leer para trabajar conocimiento del mundo, vocabulario, inferencias, pensamiento abstracto, de todo. Entonces, una cosa es la comprensión lectora, es cuando yo leo. Si yo soy el docente, yo leo y los niños escuchan, la tarea es de comprensión oral. Dicho esto, el modelo simple de la lectura dice que la comprensión lectora es la comprensión del lenguaje por la decodificación. Y la comprensión lingüística o la del lenguaje se convierte en comprensión lectora cuando está escrito. Ahora, dicho esto, yo tengo comprensión del lenguaje por decodificación. Entonces, yo puedo explicar con este cálculo la dificultad de distintas formas, la dificultad para la comprensión de un texto. Uno, que tengan dificultades con la comprensión, es decir, la parte de arriba, la comprensión lingüística, que es el perfil de los niños con trastornos del desarrollo del lenguaje, pobreza lingüística por cuestiones de mucha marginalidad, poco vocabulario, esto es lo que ya hablamos de nivel cuna. Padres con muy bajos niveles educativos, los niños escuchan mucho menos vocabulario, ingresan al sistema educativo con mucho menos vocabulario. Lo que el sistema educativo tiene que hacer es trabajar desde inicial mucho el trabajo de la oralidad para mejorar esto, porque sabemos que se puede absolutamente. Pero entonces yo puedo tener niños que les cueste la comprensión oral, con lo cual la comprensión lectora va a ser un problema, porque les falta vocabulario o estructuras, pero decodifican bien. Otro grupo son los que decodifican mal, y este es el perfil de dislexia. Son aquellos niños que tienen buena comprensión en general, pero tienen dificultades para aprender a leer. Pero ojo acá, porque acá entra todo el sistema educativo argentino que decodifican mal, que es lo que hablábamos en el sincrónico de la semana pasada. 68% de los niños de sexto grado están en los niveles más bajos de comprensión lectora de la región Latinoamérica y el Caribe, según las pruebas 2019 ERCE de UNESCO. Eso no es dislexia, eso es enseñamos mal, decodifican mal, comprenden mal. Comprenden mal la lectura, no el lenguaje. De ese grupo hay un porcentaje, entre un 7 y un 10% que tiene dislexia, pero todo el otro 60% es que les enseñamos mal. Así que hay que tener, con lo que hablamos en el sincrónico, hay que pedir la evaluación. Ahora, yo puedo tener comprensión lingüística baja y decodificación pobre, que eso es dislexia con trastorno del lenguaje. Y esto es la situación más compleja, porque son los niños que mejoran más lento, que requieren más tiempo para mejorar, que requieren más tratamiento, más terapéutica, y que les cuesta mucho más la mejoría. En general son los alumnos que quedan más rezagados a lo largo de los años, sobre todo si no recibieron tratamiento de lenguaje y de lectura. Entonces, volviendo a esto, comprensión lectora, según el modelo simple de la lectura, es la comprensión del lenguaje por la decodificación. Yo puedo tener dificultades en la comprensión lectora por niños que tienen dificultad en el lenguaje, trastorno del desarrollo del lenguaje o pobreza lingüística. Puedo tener dificultades en la comprensión lectora por niños que tienen dificultades en la decodificación, perfil de dislexia, pero además todo nuestro alumnado, y es distinto, por eso necesito pedir evaluación cuando tengo dudas, y además puedo tener los dos factores involucrados. Dicho esto, quiero volver sobre un punto, y es que la dislexia no está asociada a la inteligencia. Nosotros vimos esto en la clase sincrónica, que es el desarrollo cognitivo asociado al lector, y vemos que en los niños con dislexia, que es el lado rojo, no está asociado, no hay una correlación. Dicho esto, es muy importante recordar que la dislexia no es discapacidad, que la dislexia es una dificultad para aprender a leer, que no requiere adaptaciones de contenido, es decir, curriculares, que no requiere maestro integrador, que no requiere certificado único de discapacidad o CUT, que no requiere de la escuela especial y no requiere integración escolar. Muy importante, porque de acá en más vamos a hablar del colegio, vamos a ver estrategias la semana que viene
en el último sincrónico, pero básicamente en el año 2016, a instancias de Gustavo Abichacra, la gente de DIFAM Argentina, que hicieron un trabajo maravilloso, lograron que se sancionara la ley 27.306, que es la ley que aborda las dificultades específicas de aprendizaje. Esa ley fue una discusión en la que yo participé y que muchos participamos, invitados por DIFAM, a presentar en la Cámara de Diputados de la Nación cuáles eran las características de la dislexia, qué se sabía, qué había que hacer, y finalmente se sancionó esta ley, que la ley lo que dice básicamente es que hay que garantizar el acceso al currículum común a los niños con dificultades específicas de aprendizaje. Y esto es fundamental, no es discapacidad, no requiere adaptación curricular. La semana que viene vamos a ver en detalle todo esto. Pero básicamente la ley lo que dice es que la escuela tiene que tener en cuenta un montón de alternativas, de adaptaciones estratégicas se llaman, o de acceso, es decir, cómo se enseña, cómo se evalúa, cómo se practica, pero no y en ningún caso qué se enseña, qué se practica, qué se evalúa. Insisto, es cómo se hace y no qué se enseña. No es que le enseñamos menos, ajustamos la forma en que trabajamos. Entonces, la ley 27.306 es una ley fundamental que indica un montón de cosas que lo tienen acá y además la ley está en internet, la pueden bajar, es importante que la tengan, es importante que se familiaricen para entender de qué estamos hablando. Pero básicamente la ley lo que dice es que es responsabilidad de la institución acompañar al alumno. La escuela tiene la obligación por ley de asegurarse que el alumno pueda aprender. Trabajo a la escuela, pero bueno. Y básicamente tiene que hacer las cuestiones necesarias para que Juan, si tiene dislexia, pueda aprender, junto con Simón, María y Sarita, que se sientan al lado y que no tienen dislexia. Y básicamente hay tres grandes mundos, que es acomodar, adaptar e incluir. No vamos a incluir un alumno con discapacidad, no vamos a hacer adaptaciones curriculares para un niño con autismo o con discapacidad. Vamos a acomodar algunas cosas. Básicamente es adaptamos o acomodamos la forma de acceso a la información que da el docente. Podemos llamar adaptación estratégica o acomodación estratégica, pero básicamente lo que hacemos es garantizar que la forma en que los niños van a recibir la información, practicar la información y ser evaluados en esa información es adecuada a sus posibilidades. Y en algunos niños las posibilidades son menores que en otros porque tienen dislexia. Entonces, y para cerrar esto, donde no vamos a entrar en las adaptaciones que lo vamos a ver todos la vez que viene, básicamente yo quiero que terminemos con una idea muy importante, que es cuando se hace un diagnóstico a un niño, el niño va a profesional, hace el diagnóstico, se manda el diagnóstico a la escuela, que la escuela lo tiene que tener para entender que el niño tiene dislexia. Ya está por debajo de todos sus compañeros. En general lee mucho peor, pero además es posible que algunos contenidos le falten un poco porque había que leerlos o escribirlos y le costó. Entonces, cualquier cosa que se haga en la escuela es para tratar de que este niño llegue al nivel de los demás. Siempre corre la carrera de atrás. Nunca lo ponemos en ventaja o dejamos al grupo en desventaja. Muchas veces los docentes dicen, no, pero si yo le doy el libro antes para que lo lea, vamos a conversar de esto la vez que viene, le doy ventaja. No, señores, no le dan ventaja. Están tratando de acortar la distancia con sus pares, que no necesitan eso. Los niños, cuando reciben el diagnóstico, ya están en desventaja, ya están desfasados. En general, ya hay algún compromiso emocional del yo no puedo, a mí no me sale, yo soy tonto, a mí yo no lo logro, nunca voy a poder, que hay que trabajar sobre eso, pero hay que trabajar sobre todo sobre la lectura y los procesos lectores para que esto deje de ser un problema. Entonces, dicho esto, dejamos esta clase. La próxima es el sincrónico. El sincrónico lo que vamos a hacer es discutir estrategias de trabajo en el aula,
con los niños que tienen dificultades específicas del aprendizaje, dislexia, es decir, cómo adaptamos las estrategias pedagógicas, sobre todo de presentación de la información, de práctica de la información y de evaluación de la información. Así que, como tarea para el hogar, les pediría que piensen en 2 o 3 estrategias que se les ocurran que pudieran ser utilizadas con un niño en fin de segundo grado que tiene dificultades, que tiene dislexia. ¿Qué cosas podrían hacer para acompañarlo en su proceso de aprendizaje? Muchas gracias, nos vemos entonces en el próximo Sincrónico. Hasta luego.